Los dueños no quisieron darme lo que merecía, ahora están a punto de perder un contrato de $3 millones porque renuncié. Todo comenzó con una simple reunión de empresa, una de esas en las que los dueños se paran frente a todos y se jactan de sus éxitos. Hablaban de cifras, de contratos ganados, de cuánto dinero había generado el proyecto que yo lideraba. Sonreían con arrogancia, felicitándose a sí mismos, hablando de lo mucho que habían crecido gracias a su visión y su liderazgo. Mientras los escuchaba, sentí una rabia indescriptible acumulándose en mi pecho. Todo ese dinero, todo ese éxito, todo ese crecimiento, lo habían logrado gracias a mi trabajo, a mi dedicación, a mis sacrificios. Yo había hecho ese proyecto desde cero, había asumido responsabilidades mucho más allá de mi puesto, había trabajado noches y fines de semana para cumplir con los plazos, para mantener los costos bajos, para asegurar la calidad. Habían ganado millones, pero yo no había visto ni un centavo extra. Mi salario seguía siendo el mismo desde hace años, sin beneficios, sin bonificaciones, sin reconocimiento. Me habían prometido un aumento hace más de un año, un reconocimiento a todo mi esfuerzo, pero nunca cumplieron su palabra. Mientras los veía sonreír y recibir elogios por mi trabajo, sentí como la indignación me quemaba por dentro. Me di cuenta de que no solo me habían explotado, sino que también me habían traicionado. Me habían utilizado como una herramienta para ganar dinero, para crecer, para hacerse ricos, mientras me daban migajas y me decían que debía sentirme agradecido por la experiencia que estaba ganando. Esa fue la primera vez que sentí odio hacia ellos. No era solo resentimiento, no era solo frustración, era odio puro, un deseo de venganza, de hacerles pagar por todo lo que me habían hecho, por cómo me habían manipulado, por cómo me habían hecho sentir insignificante. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros aplaudiendo, sonriendo, creyendo en sus mentiras, pensando que realmente eran líderes visionarios. Nadie sabía la verdad, nadie sabía que todo ese éxito era gracias a mí, a mi trabajo, a mi sacrificio. Me di cuenta de que nunca me darían el reconocimiento que merecía, que nunca cumplirían sus promesas, que nunca valorarían mi trabajo. Me di cuenta de que no era más que una herramienta para ellos, algo que podían usar hasta desgastarlo y luego reemplazarlo sin remordimientos. Sentí como la rabia se convertía en resentimiento, como el resentimiento se convertía en odio, como el odio se convertía en venganza. Me prometí a mí mismo que no iba a quedarme callado, que no iba a permitir que se salieran con la suya, que no iban a seguir ganando dinero a costa de mi trabajo sin enfrentar las consecuencias. No sabía cómo lo haría, pero supe en ese momento que iba a destruirlos. No solo iba a renunciar, no solo iba a irme sin mirar atrás, iba a hacerles pagar, iba a hacerles perder tanto dinero como el que habían ganado gracias a mí. Empecé a planear mi venganza en silencio, sin que nadie lo notara. Observé sus movimientos, escuché sus conversaciones, analicé sus puntos débiles. Me di cuenta de que eran arrogantes, de que pensaban que eran intocables, de que nunca imaginarían que yo sería capaz de hacerles daño. Eso me daba una ventaja, me daba el poder de atacarlos donde más les dolía, en sus bolsillos, en su reputación, en su estabilidad financiera. Sabía que dependían de mi proyecto, que sin mí no podrían cumplir con los plazos, que perderían la confianza de sus clientes, que su imperio de arrogancia y codicia se desmoronaría sin mi trabajo. Mientras ellos celebraban su éxito, yo planeaba su caída. Mientras ellos sonreían con arrogancia, yo preparaba mi venganza. Mientras ellos pensaban que me tenían en la palma de su mano, yo me preparaba para aplastarlos. No sentí remordimientos, no sentí culpa. Sabía que se merecían todo lo que estaba planeando, sabía que me habían traicionado, que me habían utilizado, que me habían tratado como si no valiera nada. Sabía que no solo me estaban pagando menos de lo que merecía, sino que también estaban robándome mi dignidad, mi orgullo, mi valor. Me prometí a mí mismo que no iba a dejarles ganar, que no iba a permitir que siguieran explotándome, que no iba a conformarme con experiencia cuando sabía que merecía mucho más. Iba a hacerles pagar, iba a destruirlos, iba a recuperar mi poder. Un paso a la vez, un plan a la vez. Después de esa reunión en la que los dueños se jactaron de sus millones gracias a mi trabajo, supe que no podía quedarme ni un día más en esa empresa. No solo me habían traicionado, no solo me habían explotado, sino que también se habían burlado de mí al negarme el aumento que me prometieron hace más de un año. No podía permitir que se salieran con la suya, que siguieran ganando dinero a costa de mi esfuerzo, de mis sacrificios, de mi dedicación. Pero tampoco podía simplemente renunciar y dejarlos seguir adelante como si nada. Eso sería demasiado fácil para ellos.
Sabía que tenía que hacerlo estratégicamente, que tenía que golpear donde más les dolía, en sus bolsillos. Decidí que iba a renunciar, sí, pero no antes de asegurarme de que mi partida causara el mayor daño posible. Sabía que dependían de mí, que no tenían a nadie más que pudiera manejar el proyecto de 2.7 millones de dólares que yo había hecho crecer. Sabía que sin mí no podrían cumplir con los plazos, que perderían la confianza de sus clientes, que su imperio de arrogancia y codicia se desmoronaría sin mi trabajo. Lo primero que hice fue actualizar mi currículum. Me aseguré de resaltar todos mis logros, de detallar cada responsabilidad que asumí, de demostrar cómo había aumentado la rentabilidad del proyecto, cómo había cumplido con los plazos, cómo había manejado a los subcontratistas y cómo había mantenido los costos bajos. Me aseguré de que cualquier empleador viera mi valor de inmediato, de que supieran que no solo era un empleado competente, sino un líder capaz de transformar proyectos en éxitos millonarios. Sentí una mezcla de emoción y rabia mientras escribía cada línea. Emoción porque sabía que estaba a punto de dejar atrás un lugar que no me merecía, que estaba a punto de abrir las puertas a un futuro mejor. Y rabia porque me di cuenta de todo lo que había hecho por una empresa que nunca valoró mi trabajo, que me manipuló con promesas vacías, que me trató como si no valiera nada. Luego, puse mi currículum en público y esperé. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a llegar las llamadas. Mi experiencia en la gestión de proyectos multimillonarios, mi habilidad para manejar múltiples responsabilidades, mi capacidad para completar proyectos a tiempo y por debajo del presupuesto, todo eso me hizo muy atractivo en el mercado laboral. Hablé con varias empresas, asistí a entrevistas, expliqué mi experiencia, mis logros, mis expectativas. No tenía intención de conformarme con menos de lo que merecía, no esta vez. Me aseguré de negociar cada detalle, de obtener el salario, los beneficios y el respeto que siempre me habían negado en mi antigua empresa. Finalmente, recibí una oferta que no podía rechazar, $80,000 al año, beneficios completos, 28 días de PTO, bonificaciones trimestrales, y lo mejor de todo, una posición de liderazgo en una empresa que valoraba la innovación, la dedicación y el compromiso. No solo había conseguido un trabajo mejor, sino que también había asegurado mi venganza. Sabía que mi partida dejaría un vacío imposible de llenar, que sin mí no podrían manejar el proyecto, que perderían el contrato de 3 millones de dólares que tanto ansiaban. Antes de renunciar, me aseguré de organizar todo estratégicamente. Dejé de entrenar a los nuevos empleados, dejé de compartir información clave, dejé de delegar responsabilidades. Me aseguré de que nadie más pudiera asumir mi rol, de que mi partida dejara un caos absoluto. Luego, imprimí mi oferta de trabajo y la dejé en el escritorio de los dueños un viernes por la tarde. Sabía que tendrían todo el fin de semana para procesarlo, para darse cuenta de lo que estaban perdiendo, para entender las consecuencias de su codicia y arrogancia. Mientras salía de la oficina, sentí una oleada de satisfacción indescriptible. Me di cuenta de que finalmente había recuperado mi poder, de que había elegido mi propio valor, de que había decidido no conformarme con menos de lo que merecía. Sabía que mi partida no solo afectaría el proyecto, sino también su reputación, su estabilidad financiera, su credibilidad en la industria. Sabía que estaban a punto de enfrentar las consecuencias de sus decisiones, que finalmente pagarían el precio de no valorar mi trabajo. No sentí remordimientos, no sentí culpa. Sabía que no era mi responsabilidad salvar una empresa que nunca me valoró, que nunca cumplió sus promesas, que solo vio en mí una herramienta para ganar dinero. Mientras ellos lidiaban con el caos, yo estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo, uno en el que mi esfuerzo sería valorado, en el que mi trabajo sería reconocido, en el que mi dignidad sería respetada. Iba a dejar atrás sus mentiras, sus manipulaciones, su codicia. Iba a avanzar hacia un futuro lleno de éxito, de crecimiento, de logros. Pero no antes de verlos caer. Un paso a la vez, una venganza a la vez. El lunes por la mañana, cuando los dueños encontraron mi carta de renuncia sobre sus escritorios, el caos se desató. Me enteré de todo a través de antiguos compañeros que no podían creer lo que estaba pasando. Me llamaron frenéticamente, contándome cómo la oficina entera estaba en pánico, cómo nadie sabía qué hacer, cómo los dueños se habían quedado pálidos al leer mi oferta de trabajo y darse cuenta de que me habían perdido para siempre. No podían creerlo. Nunca imaginaron que sería capaz de irme, de dejarlos tirados en el momento más crítico, de abandonarlos justo cuando el proyecto más importante estaba en juego. Pensaban que me tenían en la palma de su mano, que podían manipularme con promesas vacías,
que podía conformarme con experiencia mientras ellos se hacían ricos a costa de mi trabajo. Pero se equivocaron, y ahora estaban enfrentando las consecuencias de su arrogancia y codicia. Se reunieron en la sala de conferencias, con expresiones de preocupación y frustración, tratando de encontrar una solución, de salvar el proyecto de 2.7 millones de dólares sin mí. Revisaron contratos, documentos, planes de trabajo, pero no pudieron encontrar una salida. Se dieron cuenta de que dependían completamente de mí, de que yo era la única persona que conocía cada detalle, cada etapa, cada contacto, cada estrategia. Me habían dado todo el poder sin darse cuenta, me habían dejado asumir todas las responsabilidades sin pensar en las consecuencias, me habían permitido controlar el proyecto de principio a fin. Y ahora, mi partida los había dejado completamente vulnerables. Intentaron llamarme, me enviaron correos electrónicos, mensajes de texto, incluso me dejaron notas de voz rogándome que regresara, que reconsiderara mi decisión, que negociara con ellos. Me ofrecieron el aumento que me habían negado antes, me ofrecieron beneficios, bonificaciones, incluso una posición de liderazgo en la empresa. Pero ya era demasiado tarde. No había marcha atrás. Me habían traicionado, me habían utilizado, me habían explotado. No iba a regresar a un lugar que solo me valoró cuando fue demasiado tarde, que solo reconoció mi trabajo cuando su estabilidad financiera estaba en juego. Mientras ellos entraban en pánico, yo estaba disfrutando de mi primer día en mi nuevo empleo, en una empresa que sí valoraba mi esfuerzo, mi dedicación, mi compromiso. Me di cuenta de que había tomado la mejor decisión de mi vida, de que había recuperado mi poder, de que había elegido mi propio valor. La crisis en mi antigua empresa no se detuvo ahí. El presidente de la junta directiva de la JOA solicitó una reunión urgente con los dueños, expresando su seria preocupación sobre el futuro del proyecto sin mi participación. Les recordó que habían pasado por 5 contratistas diferentes antes de comprometerse con ellos, y que solo habían elegido quedarse por mi gestión, mi profesionalismo, mi calidad de trabajo. Les dio un ultimátum, o encontraban una manera de traerme de vuelta, o el contrato de 3 millones de dólares se cancelaba. No confiaban en que nadie más en la empresa pudiera manejar el proyecto con el mismo nivel de compromiso y excelencia. Se dieron cuenta de que mi partida no solo afectaba el proyecto actual, sino también sus futuras oportunidades de negocio, su reputación, su credibilidad. Los dueños estaban desesperados. Se reunieron en privado, tratando de encontrar una solución, de evitar el colapso financiero que se avecinaba. Sabían que estaban a punto de perder no solo un contrato millonario, sino también la confianza de la industria, la estabilidad de su empresa, el respeto de sus inversores. Pero no había nada que pudieran hacer. No tenían a nadie para reemplazarme, no tenían la experiencia ni el conocimiento necesario para manejar el proyecto, no tenían un plan de respaldo. Me habían dado todo el control, y yo lo había utilizado para destruirlos. Mientras ellos trataban de salvar su empresa, yo estaba construyendo mi propio futuro, uno en el que no dependía de promesas vacías ni de manipulaciones emocionales. Uno en el que mi trabajo era valorado, en el que mi esfuerzo era reconocido, en el que mi dignidad era respetada. No sentí remordimientos, no sentí culpa. Sabía que no era mi responsabilidad salvar una empresa que nunca me valoró, que nunca cumplió sus promesas, que solo vio en mí una herramienta para ganar dinero. Sabía que no tenía ninguna obligación de regresar, de sacrificarme de nuevo, de conformarme con menos de lo que merecía. Me di cuenta de que había recuperado mi poder, de que había elegido mi propio valor, de que había decidido no conformarme con menos de lo que merecía. Me di cuenta de que no solo había renunciado, sino que también había destruido su arrogancia, su codicia, su manipulación. No solo había recuperado mi dignidad, sino que también había conseguido mi venganza. Un paso a la vez, una caída a la vez. Después de mi renuncia estratégica, el caos financiero comenzó a desmoronar la empresa. Me enteré de todo a través de compañeros que seguían en contacto conmigo, algunos incluso admirando mi audacia, otros simplemente curiosos por ver hasta dónde llegaría el impacto de mi partida. Los dueños no sabían cómo manejar la situación. Estaban completamente perdidos, desesperados, aterrorizados por las consecuencias financieras. Se reunieron en sus oficinas de alta dirección, revisando gráficos financieros que mostraban pérdidas, contratos desordenados, proyecciones que se desplomaban. Se dieron cuenta de que todo dependía de mí, de que habían apostado todo en un solo empleado sin un plan de respaldo. No podían reemplazarme, no podían cumplir con los plazos del proyecto, no podían mantener la calidad que la junta directiva de la JOA exigía.
Se dieron cuenta de que habían cometido un error catastrófico al no valorarme, al no cumplir sus promesas, al no reconocer mi trabajo. El contrato de $3 millones estaba en peligro. La junta directiva de la JOA no confiaba en nadie más en la empresa, no creían que los dueños tuvieran la capacidad de gestionar el proyecto sin mí. Habían visto cómo yo manejaba todo, cómo yo coordinaba a los subcontratistas, cómo yo organizaba la programación, cómo yo resolvía problemas antes de que siquiera llegaran a sus oídos. Me enteré de que la junta directiva amenazó con cancelar el contrato si no encontraban una solución inmediata. Les exigieron que cumplieran con los plazos, que mantuvieran la calidad, que aseguraran la continuidad del proyecto. Pero los dueños no sabían cómo hacerlo. Se dieron cuenta de que sin mí no podían seguir adelante, de que su éxito siempre había dependido de mi trabajo, de mi dedicación, de mi compromiso. Intentaron encontrar a alguien que pudiera reemplazarme, alguien con la experiencia y el conocimiento necesarios para manejar el proyecto. Publicaron anuncios de empleo, contactaron a antiguos empleados, buscaron en su red de contactos. Pero nadie quería el trabajo. Nadie quería asumir una responsabilidad tan grande sin el apoyo y la estabilidad que yo había construido. Los rumores comenzaron a extenderse en la industria de la construcción. Todos hablaban de la crisis financiera, de la pérdida del contrato millonario, de la incapacidad de la empresa para cumplir con sus compromisos. Su reputación se desplomó, sus futuros clientes comenzaron a dudar de su credibilidad, sus inversores empezaron a cuestionar su capacidad de liderazgo. Me enteré de que los dueños habían intentado renegociar el contrato con la junta directiva de la JOA, rogándoles que les dieran más tiempo, que confiaran en ellos, que no cancelaran el acuerdo. Pero la junta directiva fue implacable. No querían escuchar sus excusas, no confiaban en sus promesas, no creían en su capacidad de liderazgo. Finalmente, la junta directiva canceló el contrato. Les enviaron una carta oficial, informándoles que no seguirían adelante con el proyecto, que habían perdido la confianza en su empresa, que no estaban dispuestos a arriesgarse con un equipo de liderazgo tan inestable. Esa fue la estocada final. Sin el contrato de $3 millones, la empresa quedó completamente vulnerable. Habían invertido todo en ese proyecto, habían apostado todo en mí, habían construido su estabilidad financiera alrededor de mi trabajo. Y ahora lo habían perdido todo. Se reunieron en sus oficinas, desesperados, derrotados, mirando gráficos financieros negativos, contratos desordenados, proyecciones de ingresos desplomadas. Sabían que no había forma de salvar la empresa, que su codicia y su arrogancia los habían llevado al borde del colapso. Me imaginé sus rostros de desesperación, sus conversaciones llenas de miedo, sus intentos inútiles de encontrar una solución. Me di cuenta de que finalmente estaban enfrentando las consecuencias de sus decisiones, finalmente estaban pagando el precio por no valorar mi trabajo. No sentí remordimientos, no sentí culpa. Sabía que no era mi responsabilidad salvar una empresa que nunca me valoró, que nunca cumplió sus promesas, que solo vio en mí una herramienta para ganar dinero. Sabía que no tenía ninguna obligación de regresar, de sacrificarse de nuevo, de conformarse con menos de lo que merecía. Mientras ellos enfrentaban su colapso financiero, yo estaba prosperando en mi nuevo empleo, en una empresa que sí valoraba mi esfuerzo, mi dedicación, mi compromiso. Me di cuenta de que había tomado la mejor decisión de mi vida, de que había recuperado mi poder, de que había elegido mi propio valor. Me di cuenta de que no solo había renunciado, sino que también había destruido su arrogancia, su codicia, su manipulación. No solo había recuperado mi dignidad, sino que también había conseguido mi venganza. Mientras ellos trataban de salvar su empresa, yo estaba construyendo mi propio futuro, uno en el que no dependía de promesas vacías ni de manipulaciones emocionales. Uno en el que yo tenía el control, en el que yo escribía mi propia historia. Un paso a la vez, una caída a la vez. Después de que la junta directiva de la JOA cancelara el contrato de $3 millones, el caos financiero en la empresa se convirtió en una crisis total. Se quedaron sin opciones, sin liderazgo, sin estabilidad. Su reputación en la industria de la construcción se desplomó, sus clientes potenciales comenzaron a cancelar reuniones, sus inversores comenzaron a retirar su apoyo. Me enteré de todo a través de compañeros que seguían en contacto conmigo, algunos incluso considerando renunciar, preocupados por el futuro de la empresa. Me dijeron que los dueños estaban completamente desesperados, que se habían reunido una y otra vez, tratando de encontrar una solución, tratando de salvar el imperio que construyeron a costa de mi trabajo. Pero no había solución. No podían reemplazarme,
no podían recuperar el contrato, no podían convencer a la junta directiva de que confiaran en ellos de nuevo. Se dieron cuenta de que habían perdido todo porque subestimaron mi valor, porque pensaron que podían explotarme indefinidamente, porque creyeron que podían manipularme con promesas vacías. Intentaron reducir costos para salvar la empresa. Despidieron a empleados, cancelaron proyectos más pequeños, recortaron presupuestos en todas las áreas posibles. Pero nada fue suficiente. El golpe financiero del contrato cancelado era demasiado grande, demasiado devastador, demasiado irreversible. Me imaginé sus reuniones llenas de desesperación, sus discusiones llenas de miedo, sus explicaciones llenas de excusas vacías. Me di cuenta de que finalmente estaban enfrentando las consecuencias de su arrogancia y codicia, que finalmente estaban pagando el precio de no valorar mi trabajo, que finalmente estaban entendiendo lo que se siente ser explotado y traicionado. Mientras ellos enfrentaban su colapso financiero, yo estaba prosperando en mi nuevo empleo. Mi trabajo estaba siendo valorado, mi esfuerzo estaba siendo reconocido, mi dedicación estaba siendo recompensada. Me di cuenta de que no solo había conseguido un trabajo mejor, sino también la venganza que tanto había deseado. No me detuve ahí. Me aseguré de que la industria de la construcción supiera la verdad. Me aseguré de que sus clientes potenciales, sus inversores, sus competidores supieran que habían perdido el contrato porque no valoraron al hombre que hizo crecer el proyecto, porque subestimaron mi valor, porque me traicionaron con promesas vacías. Me aseguré de que todos supieran que su éxito siempre había dependido de mi trabajo, de mi compromiso, de mi liderazgo. Me aseguré de que todos entendieran que habían perdido su estabilidad financiera porque eran arrogantes, porque eran codiciosos, porque pensaron que podían manipularme. Los rumores comenzaron a extenderse rápidamente. Todos hablaban de la crisis financiera, de la pérdida del contrato millonario, de la renuncia del gerente de proyecto que había mantenido la empresa a flote. Su reputación se desplomó aún más, sus clientes potenciales comenzaron a dudar de su credibilidad, sus futuros contratos comenzaron a evaporarse. Me enteré de que intentaron contactar a antiguos clientes para recuperar su confianza, para asegurar nuevos contratos, para salvar su reputación. Pero nadie confiaba en ellos. Nadie quería trabajar con una empresa tan inestable, tan irresponsable, tan arrogante. Finalmente, se dieron por vencidos. Se reunieron en sus oficinas, derrotados, desesperados, mirando gráficos financieros negativos, contratos cancelados, proyecciones de ingresos desplomadas. Sabían que no había forma de salvar la empresa, que habían perdido todo, que su imperio de arrogancia y codicia había colapsado. Me imaginé sus rostros de derrota, sus suspiros de desesperación, sus intentos inútiles de encontrar una solución. Me di cuenta de que finalmente estaban pagando el precio de no valorar mi trabajo, de no cumplir sus promesas, de no respetar mi dignidad. No sentí remordimientos, no sentí culpa. Sabía que no era mi responsabilidad salvar una empresa que nunca me valoró, que nunca cumplió sus promesas, que solo vio en mí una herramienta para ganar dinero. Mientras ellos trataban de salvar su empresa, yo estaba construyendo mi propio futuro, uno en el que no dependía de promesas vacías ni de manipulaciones emocionales. Uno en el que mi trabajo era valorado, en el que mi esfuerzo era reconocido, en el que mi dignidad era respetada. Me di cuenta de que no solo había renunciado, sino que también había destruido su arrogancia, su codicia, su manipulación. No solo había recuperado mi dignidad, sino que también había conseguido mi venganza. Mientras ellos enfrentaban su colapso financiero, yo estaba prosperando, creciendo, avanzando. Me di cuenta de que no solo había ganado un trabajo mejor, sino también la libertad, el respeto y el poder que siempre había merecido. Un paso a la vez, una caída a la vez. Después de semanas de caos financiero, de reuniones desesperadas y de intentos inútiles de salvar el contrato, la empresa finalmente tuvo que aceptar las consecuencias de mi renuncia. No se fueron a la quiebra, pero quedaron gravemente afectados. Perdieron el contrato de $3 millones, su reputación en la industria se desplomó y su estabilidad financiera quedó en una situación muy frágil. Me enteré de todo a través de compañeros que seguían en contacto conmigo. Me contaron que los dueños estaban frustrados, abatidos, intentando reconstruir lo que quedaba de la empresa. No hubo cierres ni despidos masivos, pero sí recortes de presupuesto, cancelación de proyectos más pequeños y un ambiente de tensión constante. Se dieron cuenta de que habían perdido más que un empleado, habían perdido al líder que mantenía su proyecto más grande en marcha, al gerente de proyecto que había ganado la confianza de la junta directiva de la JOA,
al trabajador que hacía el trabajo de 3 personas sin quejarse. Se dieron cuenta de que dependían completamente de mí y de que subestimaron mi valor. Intentaron continuar sin mí, intentaron reorganizar al equipo, intentaron asumir las responsabilidades que yo llevaba. Pero no pudieron mantener la calidad ni cumplir con los plazos del proyecto. La junta directiva de la JOA no estaba dispuesta a arriesgarse con un equipo de liderazgo tan inestable, así que cancelaron el contrato. Esa pérdida fue devastadora. La empresa no se recuperó fácilmente. El golpe financiero fue fuerte, afectando sus proyecciones de ingresos, sus presupuestos y su capacidad de crecimiento. Tuvieron que reducir sus expectativas, reorganizar sus planes de negocio, ajustar sus operaciones. Pero lo más doloroso para ellos no fue la pérdida de dinero, sino la pérdida de credibilidad. La industria de la construcción se enteró rápidamente de lo que pasó. Se corrieron rumores sobre su incapacidad para mantener a su mejor empleado, sobre su inestabilidad en la gestión de proyectos, sobre su falta de liderazgo. Su reputación quedó dañada, su influencia en el mercado se debilitó y su capacidad para asegurar nuevos contratos se vio comprometida. Me imaginé sus reuniones llenas de frustración, sus discusiones sobre cómo recuperar su credibilidad, sus intentos de reconstruir su imagen. Me di cuenta de que finalmente estaban enfrentando las consecuencias de su arrogancia y codicia, de sus promesas vacías, de su manipulación emocional. No sentí remordimientos, no sentí culpa. Sabía que no era mi responsabilidad salvar una empresa que nunca me valoró, que nunca cumplió sus promesas, que solo vio en mí una herramienta para ganar dinero. Sabía que no tenía ninguna obligación de regresar, de sacrificarme de nuevo, de conformarme con menos de lo que merecía. Mientras ellos lidiaban con las secuelas de su arrogancia, yo estaba prosperando en mi nuevo empleo, en una empresa que sí valoraba mi esfuerzo, mi dedicación, mi compromiso. Me di cuenta de que había tomado la mejor decisión de mi vida, de que había recuperado mi poder, de que había elegido mi propio valor. Me di cuenta de que no solo había renunciado, sino que también había destruido su arrogancia, su codicia, su manipulación. No solo había recuperado mi dignidad, sino que también había conseguido mi venganza. Mientras ellos intentaban reconstruir su empresa, yo estaba construyendo mi propio futuro, uno en el que no dependía de promesas vacías ni de manipulaciones emocionales. Uno en el que mi trabajo era valorado, en el que mi esfuerzo era reconocido, en el que mi dignidad era respetada. Me di cuenta de que no solo había ganado un trabajo mejor, sino también la libertad, el respeto y el poder que siempre había merecido. Un paso a la vez, una lección a la vez. Después de todo lo que pasé, después de toda la frustración, la traición y la indignación, finalmente estaba en el lugar que siempre merecí. Mi nuevo empleo no solo me ofrecía un salario justo y beneficios completos, sino también el respeto y el reconocimiento que me habían negado durante tantos años. Desde el primer día, me di cuenta de que estaba en una empresa diferente, en un entorno donde mi trabajo era valorado, donde mi esfuerzo era apreciado, donde mi dedicación era recompensada. Ya no era solo un número en una nómina, era un líder, un profesional respetado, una pieza clave en el crecimiento de la empresa. Me asignaron varios proyectos importantes, todos desafiantes, todos emocionantes. Era mi oportunidad de demostrar mi valor, de aplicar todo lo que había aprendido, de crecer como gerente de proyecto. Me di cuenta de que estaba rodeado de colegas que respetaban mi experiencia, que valoraban mi conocimiento, que confiaban en mis decisiones. Mi desempeño no pasó desapercibido. Comencé a recibir elogios, reconocimientos, bonificaciones. Me invitaron a reuniones estratégicas, a presentaciones importantes, a discusiones de alto nivel sobre el futuro de la empresa. Me escuchaban con atención, valoraban mis opiniones, confiaban en mi visión. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando presenté un informe de rendimiento que mostraba cómo mis proyectos habían aumentado significativamente la rentabilidad de la empresa. Utilicé gráficos, análisis detallados de eficiencia, proyecciones de costos y tiempo. Al terminar la presentación, recibí una ovación de pie de mis colegas, una muestra de respeto y aprecio que nunca había experimentado antes. Mi jefe me felicitó personalmente, diciéndome que mi liderazgo y visión estratégica eran fundamentales para el éxito de la empresa. Me di cuenta de que no solo era valorado profesionalmente, sino también personalmente. Me di cuenta de que finalmente estaba recibiendo el respeto y la dignidad que siempre había merecido. Mientras yo prosperaba en mi nuevo empleo, me enteré de que mi antigua empresa seguía lidiando con las consecuencias de su arrogancia y codicia. No se fueron a la quiebra,
pero su estabilidad financiera quedó gravemente afectada. Perdieron el contrato de $3 millones, su reputación en la industria se desplomó, su credibilidad quedó dañada. Ya no eran vistos como líderes exitosos, sino como empresarios arrogantes que subestimaron el valor de su mejor empleado. Ya no eran admirados, sino cuestionados, criticados, ignorados. Perdieron no solo dinero, sino también respeto, credibilidad, influencia. Me di cuenta de que mi partida no solo había afectado sus bolsillos, sino también su orgullo, su poder, su control. Me di cuenta de que finalmente estaban enfrentando las consecuencias de sus decisiones, de sus promesas vacías, de su manipulación emocional. No sentí remordimientos, no sentí culpa. Sabía que no era mi responsabilidad salvar una empresa que nunca me valoró, que nunca cumplió sus promesas, que solo vio en mí una herramienta para ganar dinero. Mientras ellos intentaban reconstruir su empresa, yo estaba construyendo mi propio futuro, uno en el que no dependía de promesas vacías ni de manipulaciones emocionales. Uno en el que mi trabajo era valorado, en el que mi esfuerzo era reconocido, en el que mi dignidad era respetada. Me di cuenta de que no solo había renunciado, sino que también había destruido su arrogancia, su codicia, su manipulación. No solo había recuperado mi dignidad, sino que también había conseguido mi venganza. Mientras ellos enfrentaban sus consecuencias, yo estaba avanzando, creciendo, triunfando. Me di cuenta de que no solo había ganado un trabajo mejor, sino también la libertad, el respeto y el poder que siempre había merecido. Me di cuenta de que no solo había cerrado un capítulo doloroso, sino que también había abierto la puerta a un nuevo comienzo, a una nueva vida llena de éxito, de crecimiento, de logros. Un paso a la vez, una victoria a la vez.